Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de diluciones como concepto. Ahora, hasta el momento nosotros hemos trabajado todo lo que tiene relación con la temática de soluciones. Entonces recordemos que cuando estamos hablando de una solución, estamos hablando de una mezcla homogénea donde se agrega un soluto en un solvente y la mezcla se denomina solución. Dependiendo de la cantidad de soluto y de solvente que haya, pues podemos decir que tiene cierta concentración. Recordemos que cuando estamos hablando de concentración, estamos hablando de una unidad numérica donde normalmente se nos dice la cantidad de soluto sobre cantidad de solución. Esto nos sirve para normalidad, que ya lo hemos visto, molaridad, que ya lo hemos visto, o si es un porcentaje que también lo hemos visto, pues lo multiplicamos por 100, como ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Entonces, recordemos, solución es una mezcla homogénea, donde cuando estamos denominando la concentración es la cantidad de soluto que hay en relación a toda la solución. Ahora, cuando estamos hablando de diluciones, estamos hablando de que esa concentración inicial que nosotros teníamos, por ejemplo, realizamos una solución, ¿cierto? Digamos de frutiño, entonces podríamos decir, por ejemplo, que agregamos 2 gramos de frutiño en un litro, ¿sí? Y tiene una concentración específica que nosotros pues ya sabemos cómo calcularla. Entonces tenemos la solución y sacamos, por ejemplo, un vasito de esa solución. Recordemos que si estamos tomando una parte de una solución que ya existe, la concentración tanto del vaso como de la jarra, por así decirlo, es la misma. Porque el sabor, evidentemente, si nosotros tomamos, por ejemplo, un refresco y lo agregamos a un vaso, si nosotros probamos directamente del frasco inicial o si tomamos directamente del vaso, vamos a notar que ambas tienen el mismo sabor, la misma textura, el mismo color, porque están igual de concentrados, tienen la misma concentración. No depende de la cantidad de líquido o de mezcla que estemos obteniendo, ¿sí? Entonces, cogimos una parte de la mezcla, cogemos un poquito de frutiño, lo servimos en nuestro vaso, ¿cierto? Este vaso, como dijimos, tiene la misma concentración que el frasco inicial, que la jarra inicial, pero la persona que lo toma no le gusta tan dulce, está demasiado azucarado, tiene demasiado color, tiene demasiada concentración, es decir, en este vaso hay demasiado soluto en relación a la mezcla. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hacemos nosotros normalmente cuando tenemos algo que es demasiado dulce? Por ejemplo, una gaseosa demasiado dulce o una solución de algo demasiado salado también. Pues normalmente lo que hacemos es tomar el vasito, ¿cierto? Y agregarle agua. Esta es la parte relevante de las diluciones. Estamos agregando solvente. Recuerden que normalmente cuando estamos hablando de solvente, estamos haciendo referencia al medio en el cual estamos diluyendo o mezclando el soluto. En este caso, acá hay una solución de agua con frutiño y lo que hacemos es agregar más solvente. Así, la concentración va a disminuir. Entonces, esta tenía una concentración, por ejemplo, pues vamos a calcular la concentración. Entonces tenemos 2 gramos, vamos a hallarlo en un porcentaje peso a volumen. Serían 2 gramos en aproximadamente un 1000. O bueno, podríamos pasarlo a gramos, podríamos hacer porcentaje gramos peso a peso. Así
Recordemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, entonces 1 litro es igual a 1000 mililitros, que es igual a 1000 gramos. Entonces serían 1002 gramos. Porque 1000 gramos son del agua, del litro de agua, y 2 gramos del fructín. Entonces están 1002 gramos. Recordemos que abajo da solución. Y esto lo multiplicamos por 100. Esto nos va a dar un total de 0, la división. Esta división nos va a dar un total de 0.0019, ¿cierto? Y después al multiplicarlo por 100 vamos a obtener, movemos estos dos comas, 1, 2, 0.19% peso a peso. Tenemos el porcentaje de esta mezcla. Si agregamos agua, dependiendo de la cantidad de agua que estemos agregando, esta concentración va a disminuir. Entonces acá tenemos una cantidad de X, en este caso sabemos que es 0.19, pero el porcentaje final, pues acá será un porcentaje normal, el porcentaje acá disminuirá y disminuirá de forma lineal. Es decir, nosotros podemos calcular a partir de la cantidad que haya de mezcla y de cantidad de soluto que hayamos extraído, la concentración real que hay ahora en este vaso. Evidentemente el número de todas formas será más bajo. Entonces lo que nosotros hacemos cuando hablamos de diluciones es eso. Evidentemente nosotros podemos mirar de una forma visual, ¿sí? De forma organoléptica, cómo están disminuyendo la concentración. Entonces, si por ejemplo nosotros tomamos el vaso inicial con el frutiño y el vaso con frutiño y agua, un poco más de agua, ¿cierto? Entonces este podríamos llamarlo el frasco X y este el frasco diluido. Este es el frasco X porque tiene una concentración X y este diluido porque disminuimos su concentración. Y si lográramos ver la coloración, la tonalidad, notaríamos que este se ve un poco más oscuro que este, ¿sí? Es decir, nosotros a simple vista podemos determinar qué sustancia está más diluida que otra si son la misma mezcla. Entonces, si tenemos acá un tinte, por ejemplo, un tinte azul, este se va a ver un poco más claro porque tiene menos cantidad de soluto en su mezcla. Así funcionan las diluciones. Esto tiene como aplicación muchas veces utilizarse en diferentes reacciones químicas o diferentes procedimientos, ya que muchas veces no es necesario que esté tan concentrado una sustancia, ya que hay situaciones en las cuales solamente una pequeña parte del soluto realmente va a interaccionar, el resto va a ser perdido. Entonces se disuelve, se diluye, buscando disminuir esa concentración y no perder tanto soluto. Esto sucede, por ejemplo, con los medicamentos, los cuales se diluyen, ¿sí? Por ejemplo, en agua antes de tomarse, o por ejemplo, se disminuye su concentración con respecto a todo el material del cual está hecho, para así no gastar pues tanto componente activo, sino que solamente sea la parte específica que va a actuar realmente en nuestro cuerpo. De esa manera, las diluciones nos ayudan a mantener menos soluto y también en nuestra vida cotidiana en situaciones como esta, en la que si queremos disminuir la concentración de sal, la concentración de azúcar, la concentración de una tonalidad, pues lo que hacemos es agregar solvente. Normalmente, como hemos dicho en otras ocasiones, el solvente suele ser agua. También, pues dependiendo de la sustancia que estemos trabajando, puede ser otra sustancia. Por ejemplo, en el caso de las pinturas, muchas veces debemos disolver en aceites o en otras sustancias. Diluir en aceites o en otras sustancias, perdón. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no se mezclan con el agua, entonces deben diluirse con solventes de otra naturaleza. Bueno, la evaluación de esta temática, que como vemos es una introducción a las diluciones, luego empezaremos a calcular matemáticamente
diferentes diluciones para que nosotros reconozcamos y veamos cómo estas diluciones van cambiando dependiendo de qué cantidad de solvente agreguemos. Por el momento simplemente será una evaluación de tipo conceptual. Entonces, en la descripción de este video y también en el blog probablemente podrán encontrar la evaluación acerca de esta temática. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.